A ver, para que nazca una nación de verdad, no basta con dibujar fronteras en un mapa o ganar batallas. Hay que hacer algo mucho más complicado. Hay que educarla. Y de eso vamos a hablar hoy, de la increíble epopeya de un siglo entero, del viaje, a veces ambicioso y casi siempre turbulento, de México para levantar un sistema educativo literalmente de las cenizas de una revolución. Es una historia llena de grandes ideales, de choques brutales contra la realidad y de transformaciones que acabaron definiendo al país entero. Y todo, absolutamente todo, arranca aquí, con esta frase que parece simple, pero que es una bomba. El artículo 3 de la Constitución de 1917. Esta es la piedra angular, la promesa sobre la que se va a intentar construir todo lo demás. Es la brújula que guiará, o al menos intentará guiar, la política educativa durante un siglo. Ojo a las tres palabras: gratuita, obligatoria y laica. Hoy nos suenan normales, ¿verdad? Pues en aquel momento, esto era radical. Era una declaración de intenciones en toda regla. Claro, una cosa es lo que pone un papel, por muy importante que sea, y otra muy distinta es la realidad. ¿Y cómo era esa realidad? Pues esta. Más de un 80%. En 1910, más del 80% de la gente en México no sabía ni leer ni escribir. Es que el abismo entre esa promesa tan bonita de la Constitución y la situación real es que no podía ser más grande. El desafío, vamos a decirlo sin rodeos, era sencillamente monumental. Vale, tenemos la promesa y tenemos el problema. ¿Por dónde se empieza? ¿Cómo se aborda algo tan gigantesco? Pues los primeros intentos, digamos que fueron caóticos. Sí, esa es la palabra. Porque una cosa son las buenas intenciones y otra muy distinta es la realidad de un país que, literalmente, se estaba poniendo en pie después de una guerra civil. Pues mira, el presidente Carranza tuvo una idea que sobre el papel no sonaba mal: descentralizar. Desmanteló la Secretaría Federal de Instrucción Pública y dijo: venga, que cada municipio se encargue de sus escuelas. La intención seguramente era buena. El problema es que el resultado fue un desastre. Un desastre absoluto, sobre todo en la capital. ¿Por qué? Pues porque los ayuntamientos no tenían un duro. Total que las escuelas empezaron a cerrar, los maestros dejaron de cobrar y, como es lógico, estallaron unas huelgas tremendas. Es la gran ironía de todo esto. El primer paso para cumplir la promesa fue en realidad un enorme paso hacia atrás. Pero bueno, después de este primer batacazo, llegamos a los años 20. Y aquí la cosa cambia. Aparecen en escena dos personajes clave, dos figuras que de verdad van a poner los cimientos del sistema. Y lo más fascinante de todo es que sus ideas eran como la noche y el día. Eran visiones del mundo totalmente opuestas. Pasamos de repente de una especie de cruzada cultural a un pragmatismo que era casi industrial. Por un lado, tenemos al gran José Vasconcelos. Lo primero que hace es decir: se acabó el caos, y restablece la Secretaría de Educación Pública, la famosa SEP. Pero no se queda ahí. Lanza lo que él mismo llamó una cruzada cultural. Su idea era que para unir a México había que darle un alma, una cultura común. ¿Y cómo se hacía eso? Pues a través del humanismo, de los clásicos, de la filosofía y del arte. De hecho, fue él quien tuvo la genial idea de encargar a los grandes muralistas, a gente como Diego Rivera o Siqueiros, que contaran la historia de México en las paredes de los edificios públicos, para que todo el mundo pudiera verla y entenderla. Y entonces, de repente, ¡zas!, el péndulo se va de golpe al otro extremo. Llega el sucesor de Vasconcelos, Plutarco Elías Calles, y es un cambio de tercio total. Para Calles, todas esas historias de humanismo y filosofía estaban muy bien, pero la prioridad era otra: la economía. Lo que él quería era una educación útil, práctica, orientada al trabajo. Su objetivo era formar agricultores que supieran trabajar la tierra y obreros cualificados que levantaran la industria. Quería, en definitiva, un México que fuera económicamente independiente. Es que el contraste es brutal, ¿verdad? Por un lado, la visión de Vasconcelos. El objetivo es la unidad espiritual y cultural. Las herramientas son los libros de los clásicos y los murales gigantes. Y el fin último es formar al humanista. Y por el otro, la visión de Calles. El objetivo es la autosuficiencia económica. Las herramientas son los aperos de la ranza y los manuales de instrucciones. Y el fin es formar al trabajador. Es increíble pensarlo, pero en poquísimos años, el corazón mismo de la educación mexicana había pegado un volantazo de 180 grados. ¿Y si pensábamos que ya habíamos visto giros de guión? Esperad a los años 30. Con la llegada de Lázaro Cárdenas a la presidencia, el sistema educativo da otro vuelco, esta vez para abrazar una ideología completamente nueva y, como vamos a ver, increíblemente controvertida. En 1934 se vuelve a reformar el famoso artículo 3. ¿Para qué? Para implantar la llamada educación socialista.
A ver, el término en sí era un poco vago, no estaba del todo claro qué significaba, pero el objetivo de fondo sí que estaba clarísimo. Se trataba de promover una visión del mundo racional, científica y sobre todo de combatir el dogmatismo. Y claro, cuando decían dogmatismo, todo el mundo sabía a quién se referían, a la Iglesia Católica. La respuesta de la Iglesia y de los sectores más conservadores, como se puede imaginar, fue tremenda. Un choque de trenes en toda regla. Pero ojo, que esta reforma no fue una cosa aislada. Hay que mirar la foto completa. Porque 2 años después de esto, en el 36, Cárdenas funda el Instituto Politécnico Nacional, el IPN, y solo 2 años más tarde, en el 38, toma la decisión histórica de nacionalizar la industria del petróleo. Esto no son casualidades, ¿eh? Son 3 piezas que encajan a la perfección en un mismo proyecto de nación, un proyecto muy, muy audaz. Y aquí está la clave de todo. Cuando Cárdenas nacionaliza el petróleo, ¿qué pasa? Que todos los técnicos e ingenieros extranjeros hacen las maletas y se van. Y de la noche a la mañana, México se encuentra con que es dueño de su petróleo, pero no tiene a casi nadie que sepa cómo sacarlo y refinarlo. De repente, la necesidad era crítica. Por eso el Politécnico no era solo una universidad más, no, era una pieza estratégica, era vital para que el país pudiera de verdad tomar las riendas de su recurso más importante. México necesitaba para ayer sus propios técnicos y sus propios ingenieros. Bueno, pues una vez que el experimento socialista queda atrás, la educación en México entra en una fase completamente nueva. El gran reto ya no era una lucha ideológica. Ahora el enemigo, por así decirlo, era otro, mucho más tangible, la demografía. Se produjo una auténtica explosión de nacimientos, y el sistema educativo, que todavía era frágil, corría el riesgo de verse completamente desbordado. Para que nos hagamos una idea de la dimensión del problema, basta con mirar los datos. En solo 20 años, de 1940 a 1960, la población de México pasó de 20 a 35 millones. Casi se duplicó. Es una auténtica barbaridad. Imaginad la presión que eso supuso para un sistema educativo que, como quien dice, todavía estaba en pañales. La pregunta era sencilla y a la vez terrorífica. ¿Qué hacemos para escolarizar a tantísimos millones de niños nuevos? Pues la respuesta a esa pregunta fue un proyecto de una escala épica. Liderado por un visionario, Jaime Torres Bodet, se creó la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos. Y fijaos en la cifra, porque es de locos. En solo los primeros 5 años de vida del programa se distribuyeron más de 100 millones de libros. ¡100 millones! Una auténtica proeza logística y educativa para la época. Y es justo en esta época, en esta fase de consolidación, cuando nace un actor que va a ser absolutamente decisivo para el futuro de la educación mexicana, el SENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Se creó, en teoría, para poner orden y acabar con las peleas entre los distintos sindicatos de maestros, pero con el paso del tiempo se convirtió en algo mucho más grande, en una de las fuerzas políticas más poderosas de todo el país. Un sindicato con tanto poder que podía negociar presupuestos, poner y quitar cargos y en la práctica decidir si una reforma educativa salía adelante o se quedaba en un cajón. Y con esto entramos ya en la segunda mitad del siglo XX. Y aquí las cosas empiezan a torcerse. Todo ese sistema educativo tan grande, tan unificado y tan controlado por el Estado, ese sistema que tanto había costado levantar, pues empezó a mostrar unas grietas muy profundas. La tensión que se había ido acumulando durante décadas estaba a punto de estallar, y lo haría de la forma más violenta posible. Todo empezó con algo que podría parecer una tontería. Una pelea entre estudiantes de distintos institutos en julio del 68. El problema fue que la respuesta de la policía fue brutal, completamente desproporcionada. Y eso fue como echar gasolina al fuego. El conflicto fue a más y a más, hasta que ocurrió algo impensable. El propio rector de la UNAM salió a la calle para liderar una manifestación, protestando porque la policía había violado la autonomía de la universidad. La tensión fue creciendo y creciendo durante semanas, hasta que llegó el fatídico 2 de octubre. Ese día, en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, el ejército reprimió una manifestación estudiantil de forma terriblemente violenta. Lo de Tlatelolco no fue solo una matanza, fue mucho más. Fue una fractura, una cicatriz en la memoria del país que marcó un antes y un después. Aquella tragedia del 68 sacó a la luz algo que ya era imposible de ignorar, que había un descontento social enorme con el sistema autoritario del gobierno, que había una sed de libertad y de democracia que el viejo modelo, el que había nacido de la revolución, ya no sabía cómo gestionar. Las últimas décadas del siglo, la verdad, fueron una batalla continua en varios frentes a la vez. Los años 70 fueron una carrera contrarreloj. Había que construir escuelas más rápido de lo que nacían los niños. Una locura. Luego en los 80 llegaron las crisis económicas y el reto fue intentar descentralizar el sistema. Pero claro, sin dinero para que las regiones pudieran asumir esas nuevas responsabilidades. Y ya en los 90 el debate cambió. El foco se puso en la calidad, en intentar solucionar de una vez por todas esa brecha histórica casi eterna entre la educación de las ciudades y la del mundo rural.
Y así, después de un siglo entero de cruzadas ideológicas, de proyectos titánicos, de crisis profundísimas, llegamos a donde estamos hoy. Es innegable que se construyó un sistema educativo gigantesco partiendo casi de la nada. Eso es un hecho. Pero la gran pregunta, la pregunta del millón, sigue ahí, flotando en el aire. ¿Cuál es el próximo capítulo de esta epopeya educativa? O dicho de otro modo, ¿cómo puede México por fin hacer realidad aquella promesa revolucionaria de dar una educación de calidad de verdad a todo el mundo?